Hola querido equipo, un abrazo muy fuerte, arriba los corazones. Hoy hablaremos de morfología, recordaremos algunos conceptos, estudiaremos la estructura de la palabra y por último hablaremos de los distintos tipos de palabras según su estructura. Vamos a ello. Así pues, dedicaremos este vídeo al estudio de la morfología, que como recordaréis, se ocupa del estudio de la forma lingüística. Habitualmente en este apartado de la lengua se estudia la palabra y su estructura. Y eso es lo que vamos a hacer fundamentalmente nosotros en este vídeo, estudiar la palabra, su estructura y su clasificación atendiendo a dicha estructura. Pero antes vamos a recordar algunos conceptos que sin duda habéis estudiado en cursos anteriores. Trataremos de entender en primer lugar cómo se forma ese signo lingüístico, esa forma, valga la redundancia, forma lingüística que va a ser el objeto de nuestro estudio. Bien, imaginamos un objeto como este del que queremos hablar. Desde el momento en que queremos hablar de algo, ese algo se convierte en el referente de aquello que vamos a decir o que vamos a escribir. Y así nosotros para hablar, en este caso para nombrar a este referente, decimos mesa. Y al decir mesa nos estamos imaginando también ese referente de determinada manera. Esto que ha aparecido aquí es una representación, este dibujo, esta imagen, es una representación de lo que llamamos el signo lingüístico. Y el signo lingüístico está formado por eso que se oye, que se puede poner como escrito, como sabéis, mesa. Lo que se dice, lo que se escribe, lo que se escucha o se lee. Y la imagen que se proyecta en nuestra mente. Así que el signo lingüístico está formado siempre por, vamos a decirlo así, por dos caras, que son las caras de una misma moneda, que esa moneda sería el signo lingüístico. Lo que se dice o se escribe, lo que se escucha o se lee, se llama significante. Y lo que imaginamos en nuestra mente al escuchar o leer el significante se llama significado. Así pues, todo signo lingüístico está formado siempre por un significante que se escucha o se dice o se lee o se escribe y por un significado que es aquello que nos imaginamos al escuchar, decir, leer o escribir el significante. Observad que ninguno de estos dos elementos, ni el significante ni el significado, que son las dos caras del signo lingüístico, son el referente, porque el referente es otra cosa distinta al signo lingüístico. En efecto, el mismo referente podría haber sido referido, es decir, podíamos haberlo nombrado con un signo lingüístico distinto. Por ejemplo, podíamos haber dicho en francés table o podíamos haber dicho en inglés table, ¿verdad? Así que ya veis, una cosa es el referente y luego está el signo lingüístico, formado por el significante que se dice, se escribe, se escucha o se lee, y el significado que es aquello que nosotros imaginamos al escuchar, decir o escribir o leer aquello que es el significante del signo lingüístico. Otro concepto que seguramente habéis estudiado y que conviene recordar es el de fonemas. Un palabra curioso. ¿Qué son los fonemas? Seguramente os acordáis. Los fonemas es la unidad mínima de la forma lingüística y no tiene significado. Son sonidos, pero no cualquier sonido. Por ejemplo, yo puedo hacer así o puedo hacer cualquier otro ruido con la boca, como por ejemplo, ¿verdad? Son sonidos, pero estos sonidos no son fonemas, porque los fonemas son sonidos
con valor lingüístico, es decir, de ese cúmulo de sonidos que nosotros podemos producir, podemos generar, pues entre ellos escuchamos de pronto algo así como mesa y sabemos que aquel sonido sí que tiene un valor lingüístico. ¿Por qué? Porque es un significante asociado a un significado. Es decir, es algo que hemos escuchado en este caso y que hace que nosotros nos imaginemos una imagen, valga la redundancia, de un referente determinado. Es decir, los fonemas son sonidos, pero no cualquier sonido, sino aquel sonido al que nosotros le atribuimos un valor lingüístico. Y además, la parte mínima, el mínimo de ese signo lingüístico que nosotros reconocemos en la pronunciación. Se representan en la escritura mediante letras. Efectivamente, en una escritura fonemática como la nuestra, nosotros para representar el sonido mesa utilizamos signos como este, y los asociamos de tal manera que quien los lea cuando estén por escrito pueda leer mesa, sepa que tiene que leer mesa. ¿De acuerdo? Así que la unidad mínima, que carece de significado pero no de valor lingüístico, son los fonemas, que son sonidos pero no ruidos, no simplemente ruidos, sino sonidos que nosotros reconocemos como signos lingüísticos o componentes de signos lingüísticos. Otro término que conviene tratar es el de sílaba, porque conviene no confundirlo con otras unidades lingüísticas que vamos a ver a continuación. La sílaba, como sabéis, las sílabas son cada uno de los momentos o tiempos articulatorios, es decir, los llamados golpes de voz con que nosotros vamos hablando. Y se pueden distinguir efectivamente cuando hablamos, por ejemplo, al decir mesa decimos me, sa, ¿verdad? Si nos ponemos a analizarlos. La sílaba tiene que ver con el carácter temporal del habla, es decir, cuando nosotros estamos hablando, hablamos en el tiempo y por lo tanto van apareciendo elementos que se suceden el uno al otro, que van el uno después del otro. Por eso, al decir algo, vamos diciendo algo después o antes de otra cosa. Y de esta manera distinguimos distintos momentos en la articulación del habla. Al ir hablando vamos distinguiendo distintos momentos. Esos momentos mínimos que tienen que ver con la organización temporal del discurso se denominan sílabas. Y finalmente vamos a hablar de los monemas. Lo primero que hay que decir de los monemas es que los monemas no son sílabas. Pueden coincidir, es decir, al distinguir los monemas que hay en un discurso puede ser que los monemas coincidan en algún caso con la sílaba. Pero lo que tenemos en cuenta al hablar de monemas, no son los tiempos articulatorios, no son los golpes de voz. ¿Qué tenemos en cuenta al hablar de los monemas? Los monemas son partes en que se puede dividir el discurso, pero atendiendo al significado que aporta. Es decir, teniendo en cuenta el significado de las distintas partes que van apareciendo en el discurso, nosotros hacemos una determinada división. O dicho de otra manera, se nos pide que dividamos el discurso teniendo en cuenta partes que aporten significado. Pero como vamos a ver a continuación, esto del significado es más complejo de lo que parece. Vamos a detenernos justamente en los monemas. Y nos vamos a ocupar de lo que se conoce como la estructura de la palabra. Ya sabéis que cuando hablamos de estructura nos referimos a partes en que se puede dividir algo y el valor que tiene cada una de esas partes y la relación que tienen entre ellas. Pues vamos a hablar de las partes en las que se puede dividir la palabra
el valor que tienen esas partes y la relación que tienen entre sí. Partimos, por lo tanto, de la palabra. Aquí tenemos una palabra como ejemplo, librero. Y nos vamos a ocupar de las partes de la palabra, pero atendiendo al significado que aporta. Partes que influyen o condicionan el significado o parte del significado de la palabra. Esto es justamente lo que se llaman monemas. Los monemas son justamente las partes de la palabra atendiendo al significado que aporta. Bien, para analizar la estructura de la palabra en general y en concreto de esta palabra que hemos utilizado como ejemplo, librero, vamos a echar mano de la inestimable colaboración de nuestro librero Vicente. Hola, librero Vicente, bienvenido y muchas gracias por tu colaboración. ¿Qué tienes que decirnos? Pues lo que nos dice Vicente es justamente una serie de palabras: librera, librería, libro, libreta, libros, libraco, una serie de palabras que parece muy claro que tienen relación con la palabra librero. Observad que tienen relación desde el punto de vista de la forma. Todas estas palabras se parecen en su forma, seguro que os suena al escucharlas como algo parecido, ¿verdad? Librera, librería, libro, libreta, libros, libraco. Y tienen también en común algo desde el punto de vista del significado. Aunque son cosas distintas, una librera no es exactamente una cosa, una persona, una librería es una cosa, un libro es una cosa distinta a una libreta, y un libraco es distinto a una librería y una libreta, aunque en la mayoría de los casos de estos ejemplos que nos ha puesto aquí Vicente se trata de palabras con significados distintos, la verdad es que tienen algo en común, ¿verdad? Tienen algo en común desde el punto de vista del significado y tienen algo en común desde el punto de vista de la forma. Efectivamente, todas ellas tienen una parte en común, que es este sonido libre, ¿verdad?, que se va repitiendo en cada uno de ellos y que hace precisamente que todas estas palabras en las que aparece el sonido libre estén relacionadas también desde el punto de vista del significado. Lo señalamos aquí y observamos que esta parte de la palabra es la que aporta el significado básico, que permite decir que todas estas palabras de la serie están relacionadas entre sí desde el punto de vista del significado. Si nos fuéramos al mínimo, podríamos decir que todas estas palabras están relacionadas de alguna manera con la palabra libro, ¿no? Sería, por así decirlo, el trocito más pequeño en el que aparece este componente libre, ¿verdad? Libro. Y efectivamente todas estas palabras están relacionadas con la palabra libro. Así que en las palabras con significado, obviamente se trata de palabras con significado, en las palabras con significado hay un componente que aporta el significado básico. A ese componente que aporta el significado básico, como seguramente recordaréis, se le llama lexema y también se le llama raíz. Bien, pues todo lo demás que hay en la palabra no aporta el significado básico. Lo que hace es modificar de alguna manera el significado básico que aporta el lexema. Lo vamos moldeando, modificando o incluso clasificando de distinta manera, con aportaciones, con matices, pero partiendo siempre de ese significado básico. Así que el resto de componentes que aparecen aquí en toda esta serie, librera, librería, libro, libreta, libros, libraco, todo lo que no es libre, es una parte de la palabra que lo que hace es modificar el significado base. Bien, pues a todo lo que no es lexema lo llamamos morfema. Morfemas son las partes de la palabra que modifican el significado. ¿Veis? Que tanto lexema como morfema tienen que ver con el significado. Uno aporta el significado básico, lexema, otro modifica el significado. Son ambos monemas, partes de la palabra, división que hemos hecho en la palabra teniendo en cuenta la aportación que hace desde el punto de vista del significado. Vamos a centrarnos ahora en los morfemas. Observad, comparamos con nuestro ejemplo librero, librera,
Evidentemente un librero no es exactamente lo mismo que una librera, pero si pensamos en la definición, por así decirlo, en el tipo de cosa que es, o el tipo, mejor dicho, el tipo de persona del que se trata, sí es verdad que los dos comparten el mismo oficio. ¿En qué reside la diferencia entre librero y librera? No son cosas distintas. Por ejemplo, una librería sí es distinta de un librero, ¿verdad? Y es también distinta de una librera. Pero esa diferencia no es la misma que se da entre librero y librera. ¿En qué consiste esa diferencia? Pues es una diferencia que vosotros habéis estudiado ya en alguna ocasión, seguramente, sin duda, vamos, seguro, seguro, y se trata de una diferencia de género. Hemos señalado aquí también, ahora nos vamos a fijar la palabra libro y la comparamos con libros. Estaréis de acuerdo conmigo en que libro y libros se refieren al mismo objeto. El significado es el mismo. Sin embargo, hay una modificación, ¿verdad? Una modificación que vosotros también sabéis decirme en qué consiste, ¿verdad? Claro que sí, lo que hay es una diferencia de número. Así que repasamos, hay un componente de la palabra, una parte de la palabra, en este caso A, o la O y la S, que lo que hacen no es cambiar el significado. No se trata de crear un significado distinto, sino se trata de que el mismo significado va cambiando. ¿En qué sentido va cambiando? Ponemos nuestro ejemplo, la O, pues van cambiando por género y por número. Así que hay un tipo de morfemas, es decir, partes de la palabra que no tienen propiamente significado básico, sino que su función es modificar el significado y que lo modifican de manera que lo clasifican por género, por número, y vamos a añadir algo importante, porque en nuestro ejemplo no aparece, pero también hay que incluirlo aquí en este tipo de morfemas. Clasifican por género, por número o por tiempo verbal. Bueno, ahí está un poquito junto, ¿verdad? Se ha desconfigurado y aparece esa O junto a número. Me tenéis que disculpar. No le damos más importancia y seguimos adelante. Bien, pues decíamos que también por tiempo verbal, porque si lo pensáis, cuando cogemos un verbo y lo conjugamos y decimos cantó, cantaré, cantaba, hemos cantado, observad que el significado no cambia. No cambia porque siempre lo que se está haciendo es lo mismo, que es cantar. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado son modificaciones de tiempo, de número, persona, etcétera, etcétera, que nosotros sintetizamos en esta expresión de tiempo verbal. Así que hay un tipo de morfemas que lo que hacen es modificar el significado clasificándolo por género, número o tiempo verbal. Los llamamos morfemas flexivos. Bien, pues todo lo demás que hay en la palabra, todo lo que no son morfemas flexivos, observad que son todo lo demás, insisto, una vez que ya hemos marcado los morfemas flexivos, todo lo demás, lo que nos queda en la palabra, observad que sí que sirven para crear significados nuevos, a diferencia de los morfemas flexivos. Si yo, gracias a la terminación, vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta terminación, en la librería, que parece que es más clara, ¿verdad? Si yo añado la terminación ería, acabo creando un significado distinto al del libro, porque acabo creando un significado que se refiere a aquel lugar donde hay libros o donde los libros se pueden almacenar. Y si le añado el eta a la raíz lib, lo que tengo ya no es exactamente un libro, sino algo parecido a un libro, pero que se utiliza para escribir sobre ello. Y si le añado la terminación aco, lo que tengo ya no es exactamente un libro, sino algo que casi es distinto, porque se ha convertido en algo voluminoso, de gran tamaño y además con cierto sentido despectivo. Bien, así que todos los morfemas que no sean de género, de número o de tiempo verbal, los señalamos en nuestro ejemplo, los marcamos aquí, son morfemas que sirven para crear palabras nuevas. Esos morfemas que sirven para crear palabras nuevas y no indican género, número ni tiempo verbal son los morfemas derivativos. Hay más, ahí no se acaba la cosa.
aunque resulte un poco espantoso, tenemos que seguir adelante. Pero ya veréis, no os desaniméis, porque veréis que al final resulta muy entretenido esto de dividir palabras. Bueno, seguimos donde nos habíamos quedado hablando de morfemas. Decíamos que los morfemas eran monemas que modifican el significado básico y fundamental que aporta el lexema. Distinguíamos dos tipos de morfemas, los flexivos y los derivativos. Decíamos que los morfemas flexivos, eran aquellos que servían para clasificar por género, número o tiempo verbal, y los derivativos creaban palabras nuevas. Pero observad este ejemplo, esta serie en la que aparece siempre la palabra submarino, donde hemos destacado en rojo el ¿qué? Claro que sí, hemos destacado en rojo el lexema de la palabra submarino. Bien, en esta serie tenemos que decir, tenemos que repetir, porque ya lo habíamos dicho, que todo lo que no es lexema es morfema, obviamente. Pero esta serie tiene una particularidad, que aunque hay morfemas que forman parte de la palabra, justamente esos que estábamos estudiando, flexivos y derivativos, hay que añadir ahora que hay un tipo de morfema que no forman parte de la palabra, que van como palabras independientes, ¿de acuerdo? Así que siguiendo adelante, en el estudio de los morfemas tenemos que añadir que hay que distinguir entre los morfemas que forman parte de una palabra o los morfemas que son palabras independientes. Bien, vamos a seguir con estos morfemas que forman parte de una palabra y concretamente ponemos el ejemplo de morfema flexivo y vamos a quitar en nuestro ejemplo el morfema flexivo. Esta operación que he hecho yo ahora es la que tenéis que hacer vosotros siempre cuando dividáis las palabras en monemas. Lo primero que haremos será señalar aquella parte de la palabra que indica género, número o tiempo verbal. Eso será siempre lo primero que haré una vez que he localizado el lexema. Así que primero localizo el lexema y a continuación señalo todo aquello que indique o género o número o tiempo verbal. ¿De acuerdo? Vale. Así será mucho más fácil dividir, porque una vez que hemos señalado los morfemas flexivos, todos los morfemas que nos quedan son o bien morfemas independientes, claro está, o bien dentro de la palabra, que es, ahora nos estábamos refiriendo justamente a eso, a los morfemas que nos quedan dentro de la palabra, todos aquellos que quedan como componentes de la palabra y que no son ni de género, ni de número, ni de tiempo verbal, son morfemas derivativos, todos ellos, ¿vale? Bien, pues los morfemas derivativos se dividen o se distinguen dos tipos de morfemas derivativos. Aquellos como sub, que tienen la particularidad de que van delante del lexema y que se llaman, como seguramente recordaréis, prefijos. Y, en nuestro ejemplo, in, que va detrás del lexema y que se llaman, como recordaréis, sufijos. Y ya sí que vamos a acabar con esto de los monemas, porque nos quedan esos morfemas que aparecen como palabras independientes. ¿Cómo se llaman? Tenemos aquí un ejemplo, como mi, podríamos haber puesto también tú, o su, o él. ¿Cómo se llaman? Pues se llaman morfemas libres. Y nosotros utilizaremos con mucha frecuencia también el término índices. Y para concluir este vídeo dedicado a una introducción a la morfología de tercero de la ESO, vamos a hablar de, y contando con la inestimable colaboración de nuestra pareja de gemelos recicladores clasificadores, decía que nos vamos a ocupar de los tipos de palabras según su forma.
Atendiendo a sus monemas, al tipo de monemas que forman la palabra, podemos distinguir los siguientes tipos de palabras: simples, derivadas, compuestas o, madre mía, qué palabra, parasintéticas. Son palabras simples aquellas que están formadas por un solo lexema, como por ejemplo niño. Veis que hemos destacado en rojo el lexema. O bien, aquellas palabras que son morfemas independientes. ¿Os acordáis que había morfemas que eran por sí mismos una palabra, que no formaban parte de otra palabra? Aquí tenéis un ejemplo. Por es un morfema y es considerado también una palabra simple. En cuanto a las palabras derivadas, son justamente aquellas que tienen uno o más morfemas derivativos. Ejemplo, multicine. Hemos destacado en azul multi. El prefijo, en este caso, veis que va delante del lexema, el prefijo multi lo que hace es modificar el significado de cine, creando un significado nuevo que alude a un conjunto de cines. En cuanto a las palabras compuestas, son aquellas que tienen más de un lexema y por lo tanto combinan más de un significado básico. Ejemplo, rompetechos. ¿Veis que combinan los significados de romper y de techo? Ahí hemos destacado los lexemas en rojo. Y aquellas palabras que están formadas por dos morfemas independientes. Comparad simples y compuestas y veréis que hay un paralelismo, ¿verdad? Simples, un solo lexema, compuestas con más de un lexema. Simples, morfema independiente, compuestas, dos morfemas independientes. Un ejemplo de una palabra compuesta por morfemas es ¿por qué? Y vamos a las palabras parasintéticas. A ver si consigo explicarme con claridad, porque ya el nombre de por sí es un poquito extraño. Una palabra parasintética es o bien, porque veréis que hay dos posibles tipos de palabras parasintéticas. Decía que una palabra parasintética es o bien una palabra compuesta que ha sido derivada, ejemplo, sietemesino, veis que es una palabra compuesta de siete y de mes, que al mismo tiempo ha sido derivada con la terminación in. La O, como ya sabéis, es un morfema flexivo. Así que por lo tanto tenemos aquí un lexema, dos lexemas, palabra compuesta, un morfema derivativo sufijo, in, y por lo tanto la palabra es parasintética, compuesta y derivada. Y ahora esto puede resultar un poco más confuso. Con prefijo y sufijo al mismo tiempo. Tenemos que distinguir lo que es la derivación doble, por ejemplo, una palabra como de macho, por ejemplo, podemos formar la palabra machista, que sería una palabra derivada de macho, ¿verdad? Y al mismo tiempo podemos derivarla por segunda vez y añadirle el prefijo anti y decir antimachista, ¿verdad? Eso sería una palabra derivada, aunque tenga prefijo y sufijo, porque ha sido primero derivada con un sufijo y luego derivada con un prefijo. ¿Cómo sabemos que ha sido así? Pues porque si yo digo, quito machista, puedo decir antimacho, y si quito el anti, puedo decir machista. Es decir, tiene sentido la palabra. La palabra machista existe y ha sido posteriormente cuando se le ha agregado el prefijo anti. Pero observad esta palabra, aniñado. Si nosotros le quitamos a aniñado el prefijo a, nos queda niñado. Niñado no es una palabra que exista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para crear esta palabra se le ha añadido al mismo tiempo al lexema niñ, n-i-ñ, niñ, se le ha añadido al mismo tiempo el prefijo a y el sufijo ad. Al mismo tiempo. No ha sido una cosa primero y otra después, como en el caso de antimachista, que primero creábamos machista y luego le añadíamos anti. Y la prueba es que yo le quito anti y machista sigue teniendo sentido. Aquí si yo quito la A, niñado no tiene sentido. Esa es la prueba que tenéis que hacer para distinguir las palabras sintéticas
que han sido formadas con prefijo y sufijo al mismo tiempo de aquellas palabras derivadas que han sido derivadas dos veces. Primero se le ha añadido un sufijo y luego se le ha añadido un prefijo. Bien, y hemos llegado al final. Eso es todo en cuanto a la introducción a la morfología de tercero de la ESO. Un saludo.